Firmé los papeles finales porque no sabía qué más hacer. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Si rechazaba la cirugía en ese momento, Sofía sospecharía que sabía algo. Y si ella sospechaba, no tenía idea de hasta dónde podría llegar para proteger su secreto. Mientras la enfermera me preparaba para llevarme a la sala de preoperación, miré por última vez a través del cristal. Sofía me devolvió la mirada con una sonrisa triunfante, sin saber que yo ya conocía toda la verdad. La mañana de la cirugía llegó demasiado rápido. Me despertaron antes del amanecer, me vistieron con la bata hospitalaria y me llevaron en una camilla a través de pasillos blancos interminables. Las luces fluorescentes pasaban sobre mi cabeza como estrellas fugaces mientras yo intentaba controlar el pánico que amenazaba con consumirme. Diego había prometido estar allí, había dicho que tenía un plan, pero yo no sabía en qué consistía. Solo podía confiar en que mis hijos, los dos que realmente me amaban, encontrarían una manera de detener esta pesadilla. Me colocaron en la mesa de operaciones. El frío del metal penetraba a través de la delgada bata, haciéndome temblar. El equipo médico se movía alrededor de mí con eficiencia profesional, preparando instrumentos, revisando monitores, ajustando luces. El anestesiólogo se acercó con una jeringa llena de líquido transparente. Cuente hacia atrás desde 10, me indicó con una sonrisa tranquilizadora. Pero no había nada tranquilizador en esta situación. Yo estaba a punto de perder un órgano vital, basándome en una mentira para alimentar un negocio criminal que había destruido a mi propia familia. Comencé a contar. 10. 9. Mi voz sonaba extraña, distante. A través del cristal de observación podía ver a Sofía, sus padres estaban de pie junto a ella, todos esperando. Sofía tenía los brazos cruzados y esa expresión de satisfacción apenas contenida en su rostro. 8. 7. El doctor principal se inclinó para verificar algo en mi expediente médico. Las enfermeras terminaban de organizar los instrumentos quirúrgicos en sus bandejas de acero. 6. 5. Entonces sucedió. La puerta del quirófano se abrió de golpe con tal fuerza que golpeó contra la pared con un estruendo metálico. Todo el equipo médico se sobresaltó. La enfermera que sostenía la bandeja de instrumentos dejó caer una pinza que resonó en el silencio súbito como una campana. Todos giramos hacia la entrada. Era Tomás. Mi pequeño nieto había entrado corriendo, jadeante, con el uniforme escolar arrugado y las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Detrás de él corría una enfermera de seguridad, gritando que se detuviera la abuela. Su voz atravesó el aire esterilizado del quirófano como un relámpago. Tengo que decirles la verdad. Tengo que decirles por qué papá realmente necesita tu riñón. El tiempo pareció detenerse. Todos en la sala se quedaron congelados, mirando a este niño de 11 años que acababa de irrumpir en una cirugía programada. El doctor principal levantó una mano, ordenando al equipo que se detuviera. Niño, ¿qué estás diciendo? A través del cristal de observación vi cómo Sofía se ponía de pie de un salto, golpeando la ventana con las palmas de sus manos. Su rostro se había transformado completamente. Ya no era la nuera compuesta y controlada. Era un animal acorralado, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. No lo escuchen. Es solo un niño. No sabe lo que está diciendo. Su voz atravesaba el cristal, aguda y desesperada. Pero Tomás no la miraba a ella. Solo me miraba a mí, con esos ojos grandes llenos de lágrimas pero también de determinación. Se acercó a la mesa de operaciones, sosteniendo el viejo teléfono celular en su mano temblorosa. Abuela, mamá le está dando veneno a papá. Lo he visto. Tiene frascos sin etiqueta que esconde en el baño. Encontré sus mensajes. Ella y un hombre extraño están planeando vender tu riñón después del trasplante. No están tratando de salvar a papá. Lo están matando lentamente para poder usar tu cuerpo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el pitido de los monitores parecía hacer ruido. El doctor principal tomó el teléfono de las manos de Tomás con expresión grave. Comenzó a reproducir las grabaciones, y la voz de Sofía llenó el quirófano, confesando su crimen con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Los síntomas son perfectos. El trasplante nos dará acceso al material biológico. La organización está dispuesta a pagar $500,000 por un riñón compatible de su edad. El médico dejó de reproducir la grabación y me miró con una mezcla de horror y compasión. Señora, necesitamos detener este procedimiento inmediatamente. Esto va más allá de cualquier protocolo médico. Necesitamos contactar a las autoridades. Sugirió hacia una enfermera. Llama a seguridad del hospital y a la policía. Ahora. Afuera, Sofía había comenzado a golpear el cristal con más fuerza, gritando incoherencias.
Sus padres intentaban calmarla, pero ellos también parecían confundidos y aterrorizados al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Diego apareció entonces, acompañado por 2 oficiales de seguridad del hospital. Había traído más pruebas, fotografías, registros bancarios que había conseguido de alguna manera, mensajes impresos de contactos del mercado negro. Me quitaron los dispositivos médicos con cuidado. El anestesiólogo guardó la jeringa sin usar. Me ayudaron a sentarme en la mesa de operaciones, mientras mi mente intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Había estado a segundos de entregarle a una criminal el órgano que necesitaba para completar su plan. Había estado a punto de permitir que el envenenamiento de mi hijo continuara, pensando que lo estaba salvando. La policía llegó en menos de 10 minutos. Encontraron a Sofía intentando escapar del hospital, pero la detuvieron en el estacionamiento. En su bolso llevaba más de aquellas pastillas azules sin etiqueta. El análisis posterior revelaría que contenían una combinación de sustancias diseñadas específicamente para dañar los riñones lentamente, creando una insuficiencia renal que parecería natural. Los investigadores también descubrieron una red completa de tráfico de órganos en la que Sofía había estado involucrada durante años. Usando su posición como esposa de un paciente para identificar posibles donantes y víctimas, Mateo fue transferido inmediatamente a cuidados intensivos bajo observación estricta. Los médicos comenzaron un tratamiento de desintoxicación agresivo para purgar las toxinas de su sistema. Tomaría meses, pero eventualmente sus riñones comenzarían a recuperarse una vez que detuvieran el envenenamiento. No necesitaría un trasplante después de todo. Solo necesitaba tiempo y el tratamiento correcto, lejos de la persona que había jurado amarlo y protegerlo. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar, describiendo los meses de manipulación y control. Diego presentó todas las pruebas que había recopilado. Tomás, mi valiente nieto, tuvo que sentarse frente a un juez y explicar cómo había descubierto el teléfono, cómo había escuchado a su madre hablando en la madrugada sobre el plan, cómo había visto los frascos escondidos. Fue desgarrador ver a un niño tan joven forzado a traicionar a su madre para salvar a su familia. Sofía fue sentenciada a 20 años de prisión por intento de homicidio, tráfico de órganos y conspiración criminal. Sus contactos en el mercado negro también fueron arrestados. La organización, que había estado comprando información sobre donantes potenciales, fue desmantelada. Aunque los investigadores advirtieron que probablemente otras células similares seguían operando en diferentes ciudades. Los padres de Sofía, aunque afirmaron no saber nada del plan de su hija, quedaron destruidos por la vergüenza y cortaron todo contacto con nuestra familia. Mateo tardó casi un año en recuperarse completamente. La traición de Sofía lo había destrozado emocionalmente incluso más que el daño físico. Pasó meses en terapia, luchando por entender cómo la persona que amaba había sido capaz de algo tan monstruoso. Pero eventualmente, con el apoyo de Diego, de Tomás y mío, comenzó a sanar. Aprendió a confiar nuevamente, a abrir su corazón, aunque ahora con más cautela. Tomás también necesitó ayuda profesional. La carga de haber sido quien expuso a su propia madre era enorme para alguien tan joven. Tuvo pesadillas durante meses, despertándose llorando, preguntándose si había hecho lo correcto. Pero con el tiempo, con amor y paciencia, comenzó a entender que había sido increíblemente valiente. Había salvado no solo mi vida, sino también la de su padre, y probablemente las de muchas otras personas que habrían sido víctimas de aquella red criminal de ahora, 2 años después. Vivimos todos juntos en una casa más grande que compramos con parte del dinero que obtuvimos de la demanda civil contra la organización criminal. Mateo trabaja de nuevo, más fuerte que nunca, con sus riñones funcionando perfectamente. Diego se mudó con nosotros para ayudar a cuidar de Rafael, quien sigue en su silla, pero ahora rodeado de toda su familia. Tomás es un adolescente brillante que quiere estudiar medicina para ayudar a otras personas. Yo todavía tengo pesadillas a veces. Sueño con esa mesa de operaciones, con el frío del metal, con la jeringa de anestesia acercándose. Me despierto temblando, preguntándome qué habría pasado si Tomás hubiera llegado solo unos minutos más tarde. Pero entonces miro alrededor. Veo a mis hijos, a mi nieto, a mi esposo. Y sé que estamos juntos gracias a la valentía de un niño que se negó a quedarse callado ante la maldad. La cicatriz emocional que Sofía dejó en nuestra familia nunca desaparecerá completamente. Pero aprendimos algo invaluable, que el verdadero amor familiar no es ciego, no ignora las señales de peligro. Y a veces requiere el coraje de cuestionar, de investigar, de resistir la presión incluso cuando viene de aquellos. Eran las 3 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. La voz al otro lado temblaba de urgencia. Era Sofía, mi nuera, diciéndome que mi hijo Mateo necesitaba un trasplante de riñón inmediatamente o moriría en cuestión de semanas. Tú eres su única esperanza, Aurora. Eres su madre, es tu obligación salvarlo. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas fúnebres, mientras conducía hacia el hospital, bajo la lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas de mi viejo
Automóvil. Llegué al centro médico con el corazón destrozado pero decidida. Ver a Mateo conectado a tantas máquinas, con la piel grisácea y los ojos hundidos, era como contemplar mi propia muerte. Este era el niño que había cargado en mi vientre, al que había dado todo lo que tenía, incluso cuando no tenía nada que dar. Trabajé durante décadas limpiando oficinas por las noches, vendiendo flores en las esquinas, durante el día, todo para que mis 2 hijos tuvieran una oportunidad en la vida que yo nunca tuve. Mateo era mi primogénito, mi orgullo. Verlo así me partía el alma en pedazos diminutos. Los médicos me explicaron que mis riñones eran compatibles, que la operación podía realizarse en 48 horas. Sofía no me dejaba respirar. Cada hora aparecía con sus padres, repitiendo las mismas palabras como un mentre macabro. Es tu deber maternal. Una verdadera madre daría su vida por su hijo. No puedes abandonarlo ahora. Sus padres asentían detrás de ella como estatuas de piedra, juzgándome con sus miradas frías cada vez que intentaba hacer una pregunta o expresar el más mínimo temor. Firmé los documentos preliminares con manos temblorosas. La enfermera me entregó folleto tras folleto sobre los riesgos, las complicaciones, la vida después de donar un órgano. Pero yo apenas podía leer las palabras. Todo se veía borroso a través de las lágrimas que no me permitía derramar frente a nadie. Por la noche, en mi pequeño apartamento, me sentaba junto a mi esposo Rafael, quien había sufrido un derrame cerebral años atrás y ahora vivía en un silencio perpetuo, mirando al vacío desde su silla. Le hablaba como si pudiera escucharme, compartiendo mis miedos, mis dudas. Pero él solo parpadeaba lentamente, atrapado en su propio mundo inalcanzable. Mi hijo menor, Diego, venía a visitarme con frecuencia durante esos días terribles. Diego era diferente a Mateo. Callado, reflexivo, trabajaba como mecánico en un pequeño taller al otro lado de la ciudad. Siempre traía comida cuando venía, sabiendo que yo apenas comía por la angustia. Una tarde, mientras reparaba la puerta de mi refrigerador, que había estado atascada durante semanas, se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había preocupación en sus ojos, pero también algo más oscuro. Desconfianza. Mamá, necesito decirte algo sobre Mateo, comenzó con voz grave. He estado observando a Sofía. Hay algo que no cuadra en todo esto. Antes de que pudiera continuar, escuchamos pasos en las escaleras. Sofía había llegado sin avisar, como era su costumbre últimamente. Diego cerró la boca de inmediato, pero la tensión entre él y mi nuera era palpable, como electricidad antes de una tormenta. Mi nieto Tomás también comenzó a comportarse de manera extraña. El pequeño de 11 años siempre había sido alegre y conversador, pero durante aquellas semanas se volvió retraído y nervioso. Lo sorprendía mirándome con una tristeza profunda, impropia de su edad. Una tarde, mientras jugaba con sus carritos en mi sala, levantó la vista y me preguntó algo que me heló la sangre. Abuela, ¿puede una persona enfermarse si alguien le da medicinas malas a propósito? Me quedé paralizada. ¿Por qué preguntas eso, mi cielo? Intenté mantener mi voz calmada, pero mi corazón latía desbocado. Tomás bajó la mirada y siguió empujando su carrito en círculos sobre la alfombra gastada. Por nada, abuela. Solo era curiosidad. Pero yo sabía que los niños no preguntan cosas así por curiosidad. Algo había visto, algo había escuchado. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos médicos. Análisis de sangre, radiografías, consultas con especialistas. Sofía me acompañaba a cada cita, siempre vigilante, siempre controlando cada palabra que intercambiaba con los doctores. Nunca me dejaba sola con el personal médico. Cuando intentaba hacer preguntas sobre la condición de Mateo, sobre tratamientos alternativos, ella interrumpía rápidamente con respuestas preparadas, desviando la conversación hacia la urgencia del trasplante. Una noche, incapaz de dormir, decidí visitar a Mateo en el hospital fuera del horario de visitas. Convencí a una enfermera compasiva de dejarme entrar. Mi hijo dormía inquieto, conectado a múltiples tubos y monitores. Sobre su mesa de noche, vi varios frascos de medicamentos. Tomé uno para examinarlo más de cerca. No tenía etiqueta. Solo era un recipiente genérico con pastillas de un color azul poco común. En ese momento entró Sofía, y la expresión de su rostro cambió instantáneamente de sorpresa a furia apenas contenida. ¿Qué haces aquí a estas horas? Su voz era un susurro amenazante. Arrebató el frasco de mis manos con tal velocidad que casi me lo tira al suelo. Estos son suplementos especiales que el doctor recomendó para fortalecer sus riñones antes de la cirugía. Pero había algo en su mirada, en la forma en que apretaba el frasco contra su pecho, que me decía que estaba mintiendo. Salí de la habitación con las piernas temblando, sintiendo que había cruzado una línea invisible pero importante. Al día siguiente, Diego apareció en mi apartamento con una expresión sombría. Cerró las cortinas antes de hablar, como si temiera que alguien nos estuviera observando. De su mochila sacó su teléfono celular y me mostró fotografías que había tomado en secreto.
Eran imágenes borrosas pero reconocibles de Sofía en el estacionamiento del hospital, entregándole una bolsa a un hombre que no reconocí. El hombre vestía completamente de negro y mantenía la cabeza agacha, ocultando su rostro bajo una gorra. La he estado siguiendo, mamá, confesó Diego con voz tensa. Sé que pensarás que estoy loco, pero algo dentro de mí me decía que investigara. He visto a Sofía reunirse con este hombre 3 veces en la última semana. Siempre le entrega algo y él le da sobres a cambio. Esto no es normal. Mi mente se resistía a procesar lo que estaba viendo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba haciendo mi nuera a espaldas de todos? Esa misma tarde, Tomás llegó a mi casa después de la escuela. Venía llorando, con su pequeño rostro enrojecido y los ojos hinchados. Me arrodillé frente a él, secándole las lágrimas con mis manos temblorosas. Mi amor, ¿qué te pasa? Durante varios minutos no pudo hablar, solo sollozaba contra mi hombro. Finalmente, con una voz quebrada que me destrozó el corazón, sacó de su mochila un viejo teléfono celular. Era uno que Sofía había desechado meses atrás. Abuela, encontré esto en el sótano, dijo Tomás entre hipidos. Hay mensajes y grabaciones. Creo que mamá le está haciendo daño a papá. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y comencé a escuchar. Lo que hoy cambió todo. Era la voz de Sofía, clara e inconfundible, hablando con alguien por teléfono. El plan está funcionando perfectamente. Los síntomas son exactamente como dijiste que serían. Después del trasplante, cuando tengamos los resultados completos de los tejidos de la vieja, podremos proceder con la siguiente fase. Este material biológico vale una fortuna en el mercado. Mi mundo se derrumbó. Caí de rodillas en el suelo de mi sala, con el teléfono aún en mis manos, mientras Tomás me abrazaba llorando. Todo encajaba ahora con una claridad horrible y devastadora. Sofía no estaba cuidando a Mateo. Lo estaba envenenando. Estaba causando su insuficiencia renal deliberadamente y mi hijo ni siquiera lo sabía. Y el trasplante no era para salvarlo. Era para obtener acceso a mi material genético, a mis órganos, para venderlos o utilizarlos con algún propósito que no podía comprender completamente, pero que claramente involucraba un negocio criminal. Pasé la noche entera escuchando cada grabación, leyendo cada mensaje. Había conversaciones sobre dosis, sobre síntomas, sobre tiempos de espera. Había referencias al comprador, a la organización, a cantidades de dinero que me mareaban. Sofía había estado envenenando sistemáticamente a mi hijo durante casi un año, destruyendo lentamente sus riñones con sustancias que obtenía de contactos en el mercado negro. Y yo, en mi desesperación por salvarlo, estaba a punto de entregarle exactamente lo que necesitaba para completar su plan macabro. Diego llegó temprano la mañana siguiente. Le mostré todo. Su rostro se puso lívido mientras escuchaba las grabaciones. Tenemos que ir a la policía, dijo inmediatamente. Tenemos que detener esto ahora. Pero yo sabía que no era tan simple. Sofía había sido muy cuidadosa. Los médicos creían genuinamente que Mateo tenía una insuficiencia renal natural. No había pruebas directas de envenenamiento. Solo grabaciones en un teléfono viejo que cualquier abogado podría argumentar que eran falsas o sacadas de contexto. La cirugía estaba programada para el día siguiente. Esa misma tarde tuve que ir al hospital para los preparativos finales. Sofía me esperaba en el vestíbulo con sus padres, todos sonriendo con una falsedad que ahora podía ver claramente. Me llevaron a una sala privada, donde varios médicos me explicaron el procedimiento paso a paso. Firmaría los últimos documentos, me prepararían para la anestesia, y al día siguiente por la mañana me llevarían al quirófano, mientras el anestesiólogo me explicaba el proceso. Yo sentía que me ahogaba. Miraba a través del cristal hacia donde Sofía observaba como un halcón, asegurándose de que todo saliera según su plan. Sus padres estaban a su lado, cómplices ignorantes o tal vez conscientes de la monstruosidad que estaba por cometerse. Pensé en Mateo, mi hijo inocente, que no tenía idea de que su propia esposa lo estaba matando lentamente. Pensé en Tom,